Vamos a continuar con nuestra serie. Y quiero decirles que vamos a aprovechar el que soberanamente estamos en este tema, en el tema de las ofrendas y de nuestras finanzas y la manera como el Señor ve nuestro corazón y lo que hemos estado viendo estas semanas y vamos a ver en el siguiente capítulo 9. Vamos a aprovechar para hablar de nuestras finanzas. Yo el día de hoy quiero aprovechar esta sección que me bendijo muchísimo para traer y hablar de este tema. Entonces me voy a ampliar un poquito a los márgenes, a traerlo. Hay gente que se integró a la iglesia durante la pandemia. Esto hace más de 3 años que no habíamos hablado nada sobre el respecto. Y si tú estás aquí visitándonos el día de hoy o tienes poco tiempo que estás asistiendo a la iglesia, quiero que sepas que esto es algo que nosotros realmente te pudiera parecer si has integrado en las últimas semanas que a lo mejor dices, aquí hablan mucho sobre finanzas. Y la verdad de las cosas es que teníamos por costumbre hacerlo por 3 domingos y al año, instruir a la iglesia. Y es una instrucción que les dije ahorita yo en la mañana, no es una instrucción correctiva. No es porque traigamos corrección o estén las cosas mal. Es una instrucción bíblica como todas las otras áreas de nuestra vida que la palabra nos habla, nos instruye, nos redarguye, nos exhorta. También aquí, ¿verdad? El área de las finanzas, que es una de las áreas que el Señor Jesús más habló en los evangelios. Inclusive dicen que habló más de las finanzas y del dinero que del cielo mismo. Quiere decir que esto es algo importante, y sí lo es, y vamos a ver por qué es importante, porque tiene que ver con nuestro corazón y tiene que ver con nuestra santificación. Entonces, si eres un visitante, te quiero pedir nomás que tengas paciencia, que pasemos esta sección y continuaremos en el libro de Corintios, pero sí voy a voy a aprovechar el día de hoy y un domingo más para hablar de esto. ¿Ok? Entonces, si están en 2 de Corintios capítulo 8, vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga, que nos guíe, que nos hable. Padres, venimos el día de hoy buscando de tu gracia, buscando de tu instrucción, dándote gracias por todo lo que haces entre nosotros, Señor, y que nos permites vivir como parte de tu iglesia. Queremos pedirte, Señor, que también tú utilices esta sección, Señor, y nos instruyas y nos reveles tu voluntad y nos ilumines, especialmente que nos ayudes a ver nuestro propio corazón y cómo, Señor, nuestra adoración y nuestra devoción a ti también debe reflejarse en la manera en que nosotros damos a los demás, damos a tu iglesia y en la manera en que administramos lo que tú, oh Dios, nos das. Y administramos como iglesia, Señor, lo que se entrega a nuestro cuidado como iglesia. Y quiero pedir que me ayudes, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea el que me mueva y que sea, Señor, el que me guíe y pueda yo servir a mis hermanos y a las personas que me escuchan el día de hoy con tu palabra. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor y Rey, Jesús. Amén. Bien, vamos a leer. ¡Qué caray! Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 8 a partir del versículo 16. Dice, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje
en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Por tanto, muéstrenles abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. El título de este mensaje es La integridad en las ofrendas, como parte de nuestra serie 2 de Corintios, gracia y poder en la debilidad. La integridad en las ofrendas. Estuvimos viendo la semana pasada cómo el Señor, por medio de su gracia, nos santifica. Y santificarnos significa que nos hace cada vez más en semejanza de Cristo. Él viene con su Espíritu a nuestras vidas para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Este es su propósito. Ahora, lo vimos en el contexto de que Él hizo algo extraordinario en las iglesias de Macedonia. Él derramó una gracia sobre ellos de tal manera que ellos dieron en una generosidad extraordinaria más allá de sus posibilidades. Y cuando Pablo ve eso, Pablo entonces dice, esto es algo que tiene que saber la iglesia de Corinto. Las iglesias en la parte sur de la península griega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la generosidad de los macedonios iba a servir para estimular en ellos su fidelidad y su generosidad también. Y nos sirve a nosotros también. Veíamos cómo el Señor da dones a la iglesia. La multiforme gracia de Dios se manifiesta en diferentes dones. Y hay personas que dentro de esos dones reciben el don de dar. El dar es un don también. Hay personas que les encanta dar, que son excelentes en dar, que siempre están buscando oportunidades para dar. Y esa generosidad de ellos nos estimula a nosotros también en nuestra generosidad. Entonces, Pablo está queriendo que las iglesias, y por ello también, por ende, nosotros crezcamos en esto, porque esto es algo que es del carácter de Cristo. Cristo, como leyó Cuauhtémoc, se dio a sí mismo, se entregó, se empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos en Él. Y eso entonces es lo que ahora vamos a ver, no solamente que debemos ser generosos y por qué debemos ser generosos, sino también cómo había de ser administrada la ofrenda solicitada. Esta sección es muy interesante. Es no necesariamente única, pero sí es de manera especial útil para nosotros, porque lo que nos está enseñando aquí Pablo es que las ofrendas de la iglesia son para la gloria de Dios y por ello deben manejarse con gran cuidado y diligencia. Las ofrendas de la iglesia son para la gloria de Dios y por ello deben manejarse con gran cuidado y diligencia. Entonces, en esta sección vamos a ver 3 aspectos de nuestras ofrendas y de su administración. El primero de ellos es: las ofrendas son para la gloria del Señor.
Las ofrendas son para la gloria del Señor. El segundo es, la administración de las ofrendas debe hacerse honradamente. La administración de las ofrendas debe hacerse honradamente. Y el tercer aspecto que toca Pablo, que es también muy interesante, es que al final nos dice que la iglesia debe responder en amor y no en desconfianza para con aquellos que administran las ofrendas. La iglesia debe responder en amor y no en desconfianza para con aquellos que administran las ofrendas. Bien, entonces vamos a ver el primero de estos aspectos. Las ofrendas son para la gloria del Señor. Fíjense ustedes, ahí en el versículo 19, lo voy a volver a leer. Dice, y no solo esto, sino, o sea, hablando de Tito, del hermano que había sido designado, dice, este hermano también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia. Recuerdan que vimos la semana pasada que en sí la ofrenda que se estaba enviando a Jerusalén era una obra de gracia. ¿Por qué? Porque ellos estaban bendiciendo a los hermanos que no tenían que comer en Jerusalén, ¿verdad? Como una acción de gracia, porque ellos querían extenderles esa gracia, no estaban esperando nada a cambio. Dice, compañero de viaje en esta obra de gracia, noten esto, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo. Y aquí yo quiero extenderme un poquito, ampliarme un poquito, porque él dice, la administración de esta obra es para la gloria del Señor. Quiere decir que la misma ofrenda es para la gloria de Dios. Y vemos lo que vimos la semana pasada y repasamos nosotros ahí en el versículo 4, que los macedonios fueron en extremo generosos porque primero se dieron a Dios. Y eso es muy importante porque su generosidad era por la gracia de Dios en sus vidas, pero simplemente era una expresión de haberse entregado completamente al Señor. Esa gracia vino a sus vidas porque ellos primeramente se habían dado al Señor. O sea, la generosidad en extremo que ellos expresaron era una expresión de su devoción, era una expresión y una manera de adorar a Dios al buscar hacer su voluntad. Y yo lo que quiero que veas, ¿verdad? Ya sea que tú estés pensando en que tú regularmente das un diezmo de tus ingresos, o si tú das una ofrenda de gratitud, o si das una contribución para la iglesia, o una ofrenda para las misiones, o das una ofrenda como apoyo a los hermanos necesitados. Yo quiero que pienses esto y lo veas así, que todo lo que des como ofrenda, debes verlo como una acción de adoración, como algo que Dios mira desde su trono y recibe para ser honrado. Proverbios 3:9 dice esto: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y el versículo 10 dice: entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y a veces creo que de manera natural tendemos a pensar, yo voy a ser generoso si Dios me prospera, porque voy a tener más que dar. Y lo que nos está diciendo Proverbios es que nosotros más bien debemos pensar al revés. Nosotros debemos pensar, con lo que el Señor me da, yo debo buscar honrarlo a Él. Eso es lo primero, eso es lo que debe estar gobernando nuestra acción. Y noten ustedes que dice que honres a Dios. Cuando tú das una ofrenda, cuando tú das algo de lo que el Señor te ha dado a ti, tú estás honrando a Dios. Estás reconociéndolo a Él como Señor y proveedor en tu vida. Entonces yo quiero que todos
nos demos cuenta que la Biblia establece que lo que das, se lo estás dando a Dios mismo. El Señor habla de las ofrendas como algo que le estás dando a Él. Si das a la iglesia, eso es una ofrenda a Dios. Si das al sostenimiento de los pastores, tú estás honrando a Dios. Si das a los pobres o necesitados, es como si lo dieras a Cristo mismo, dice el Evangelio. Inclusive en Romanos 13 dice que si pagas tus impuestos, tú simple y sencillamente le estás dando a los servidores de Dios, a los ministros de Dios, al gobierno. En otras palabras, todo lo que tú des, la acción de dar, es algo que honra a Dios y es algo que tú le das a Dios. No encontré yo una manera de pensar de que tú des algo de lo tuyo a otra persona y que no sea considerado bíblicamente como algo que está honrando a Dios. ¿Por qué? Porque el amor, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio. El amor es dar, es darse, como se dieron los macedonios. Entonces, el dar es una manera no solamente de amar a tu prójimo, sino que estás amando a Dios, porque estás obedeciendo el mandamiento que Él te está dando. Entonces, todo el dar es algo que honra al Señor, y el dar generosamente debe ser nuestra característica, debe ser parte de nuestro carácter, parte de lo que somos. Debemos de ser dadores alegres, pues es una manera práctica, continua, permanente, diaria, de honrar al Señor con nuestros bienes. Dar a Dios, entonces, ahora quiero agregarle esto: dar a Dios nuestras ofrendas es una manera de darle gloria. Salmo 96 lo pone así, en Salmo 96, versículo 7. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Y luego fíjense cómo continúa: traigan ofrenda y entren en sus atrios, adoren al Señor en vestiduras santas, tiemblen ante su presencia toda la tierra, digan entre las naciones: el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible, Él juzgará a los pueblos con equidad. En la Biblia de las Américas viene, en lugar de la palabra den al Señor, dice tributad al Señor. Tributad al Señor, que significa el tributo, es lo que tú traías ante el rey como una manera de honrarlo. Significa simplemente dar con esa intención de traer honra. ¿Okay? En este salmo, el pueblo está siendo exhortado a dar gloria al Señor, trayendo una ofrenda como un acto de adoración. ¿Okay? Entonces lo que Dios está estableciendo en el Antiguo Testamento es que Él quiere ser honrado y quiere ser adorado, quiere ser glorificado por medio de que el pueblo le traiga regularmente a su templo sus ofrendas. Así quisiera yo tomar después algo de tiempo para que viéramos nosotros el testimonio de la Biblia, de cómo el Señor lo que está buscando es la generosidad de su pueblo, que está buscando que reconozcamos que todo lo que tenemos proviene de Él, y que está buscando que nosotros a Él le adoremos. Noten ustedes
que cuando dice el versículo 9, adoren al Señor, traigan ofrenda, adoren al Señor, luego le llama al pueblo, le demanda al pueblo que proclame el reinado del Señor. O sea, el ofrendar generosamente es una manera entonces de adorar al Señor, pero también de afirmar en tu corazón, el Señor reina en mi vida. Y entonces es una adoración porque tú estás confesando en tu dar que tú estás confiando en Dios como tu Señor y tu Rey. Cuando tú das a Dios, estás diciendo, el Señor reina sobre mi vida. El Señor reina sobre mi casa. El Señor reina sobre los bienes que Él mismo me ha dado. Por eso es que es una adoración, porque tú estás reconociendo a Cristo como Señor y Rey de tu vida. Y entonces tú das algo, das a otra persona, das a la iglesia, das para la misión de la iglesia, das para el sostenimiento de los santos, das de lo que Él te ha dado. Y entonces dice, Señor, yo confieso que tú eres mi Rey y por eso doy. Porque esto es algo que a ti te agrada, esto es algo que tú me has mandado y yo digo, venga tu reino, Señor, a mi vida, a todo lo que soy. Y ahí es donde el dar se vuelve una adoración y se vuelve algo para su gloria. Ahora nosotros ya no tenemos templo, ya no existe el templo, fue destruido hace 2000 años. Ya no hay sacrificio de animales. Se terminó con el sacrificio mayor, el sacrificio único de Jesucristo. Pero ¿saben una cosa? Dios es el mismo Dios. Y su propósito para con su pueblo sigue siendo igual. Él sigue esperando que nosotros le adoremos con todo lo que tengamos, con todo lo que somos. Y en el Nuevo Testamento su llamado es total. Jesucristo nunca se disculpó con sus discípulos cuando les dijo, regalen todo lo que tienen. Síganme a mí, ¿por qué se preocupan? Busquen primero el reino de Dios, todo lo demás le va a ser agregado. Y en Lucas les dice, den todo lo que tengan, regálenlo a los pobres y síganme. Y esto es algo extraordinario. Porque el Señor estaba diciendo, ustedes busquen el reino de Dios, búsquenme a mí como Rey, Señor de sus vidas. ¿Por qué? Porque en Lucas 16:13, en una de las parábolas del Señor que habla precisamente de la fidelidad en las riquezas, de ser fieles en lo poco, para que podamos ser fieles en lo mucho, dice así, termina con esta conclusión. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No se puede tener dos reyes. Y lo que está diciendo Cristo es que el manejo y como nosotros veamos las riquezas que Él nos da o los bienes que Él nos da, van a mostrarle a Él quién es el verdadero Rey y Señor de nuestras vidas. Y Él está diciéndole a los discípulos, nomás puedes tener un Señor. O soy yo o es otro, pero no puedes tener dos. Y cuando tú retienes el derecho, el privilegio de decir, es que esto es mío y yo voy a determinar cómo lo voy a usar, tú te estás constituyendo en Señor, en Rey de esa área de tu vida. Y no podemos entonces nosotros adorar al Señor con los labios y decir, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, como el pueblo de Israel lo hacía. Dice, este pueblo de labios me honra, pero en su corazón yo no estoy ahí.
Por eso es que Jesús hablaba tanto de las riquezas, porque es las riquezas, creo que también Alex lo dijo la otra vez, las riquezas nos revelan lo que hay en nuestro corazón, cómo nosotros consideramos lo que tenemos, nos va a decir realmente quién es el Señor de nuestras vidas. Otra persona decía que el último área de tu vida donde el Señor está esperando ser Señor es tu chequera. Otra persona decía así: si tu chequera está sometida a Cristo, todo tu ser está sometido a Cristo. Este es un área donde nosotros batallamos todos. Pensamos que lo que tenemos es nuestro. Y sí, el Señor nos lo da para que lo disfrutemos. Pero eso no quiere decir que Él no deba ser Señor de esa parte también. No podemos servir a Dios y las riquezas. Entonces, el manejo del dinero que el Señor nos da tiene que ver con su señorío sobre nuestras vidas. Tu generosidad, tu dar, tiene que ver con quién reina en tu vida. Y eso se me hace muy importante, porque cuando recogemos las ofrendas, debemos estar conscientes que tú estás exponiendo tu corazón delante de Dios y que Él va a ver si tu acción de dar es para adoración de Él como Rey Señor de tu vida o no lo es. Por ejemplo, si tú estás dando y hay juicio en tu corazón, te voy a poner un ejemplo hipotético. Vamos a suponer que tú vayas a dar algo y tú ves que fulanito de tal, pues no, se sienta siempre enfrente de ti, ¿verdad? Y tú siempre ves que él no da. Y en tu corazón hay juicio. ¿Por qué él no da? Yo sí doy y él no da. ¿Qué onda con este vato? Eso es juicio, porque tú no sabes si él da o no da. Pero ¿en quién tienes tus ojos? Pues en él que está enfrente. ¿Y en quién debes tener tus ojos cuando tú das una ofrenda? En el Señor, en tu Rey, porque se la estás dando a Él. Y es un acto de adoración y es para su gloria. Si tú das con reserva, ay, es que, pues sí, me dieron un bono, lo trabajo y con eso me completo para irme de vacaciones. Y tú dices, de esto, se me hace que esto no voy a dar un diezmo porque, no, esto me lo dio el Señor para que yo lo disfrute. Si tú estás dando con reserva, ¿verdad? Con limitación, como que se aprieta tu corazoncito. Yo te los digo porque a mí me ha pasado. Mi pregunta es, ¿estás dando el mínimo que tienes que dar o estás dando para adorar al Señor? Si das con amargura, si das diciéndole al Señor, Señor, pues sí, te voy a dar esta ofrenda, Señor, pero ¿por qué no me bendices? Tengo escasez, Señor. Comemos frijoles 5 días a la semana y los otros días también. Y hay queja en tu corazón para con Él, como si yo voy a dar, pero pues también para acá también, de este lado. Entonces estás dando, pero como para obtener algo. Él está viendo tu corazón. Eso es lo que la Escritura nos dice. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver nuestro corazón cuando nosotros estamos dando algo. Si vas a dar a la iglesia, checa si lo estás haciendo por obligación, porque sientes que si no das, Dios te va a castigar.
Si lo das y lo das con una carga en tu corazón, así como que das el sobre, pero como que los dedos no se abren. O lo das con sospecha y luego si doy y luego pues a lo mejor los pastores toman una mala decisión y mi diezmo se fue. O sea, cualquier cosa, tú checa tu corazón. Porque si tus ojos no están puestos en Cristo como tu Señor, lo que tú des no va a ser dado en fe. Si lo que no damos en fe, hermanos, es pecado, dice el libro de Santiago. Nosotros tenemos que dar diciendo, Señor, con esto, sea poquito, sea mucho, sea lo que sea. Señor, esto te lo doy como un acto de mi adoración para tu gloria. Entonces, si el título de nuestro mensaje es que las ofrendas deben ser con integridad, o cómo les puse la integridad en las ofrendas, quiero decirte esto, que la integridad en las ofrendas comienza en que nosotros como dadores seamos íntegros en nuestro dar, que nuestro corazón esté limpio, amplio, abierto, con los ojos puestos en el Señor, como diciendo, Señor, esto es para tu gloria. Imagínense ustedes, o sea, ahorita yo veía y me puse a pensar en esto, los ujieres cuando pasan las charolas, ahí en las charolas va su adoración al Rey. Son las expresiones de ese tributo que ustedes están trayendo al Señor, diciéndole, mira Señor, lo que queremos entregarte es para ti, para que tú seas honrado. Entonces los ujieres, yo quiero que los ujieres sientan y digan, wow, que esas canastitas que pasan ahora ya les van a pesar más, porque están cargadas, ¿verdad? Pueden ser puros papelitos, pero están cargadas de sus corazones, de sus intenciones de honrar al Señor que está proveyendo para sus vidas. Nosotros al dar, hermanos, damos al Señor. Cada vez que des, piensa que es una adoración. Si tú le das a alguien ahí en el crucero, ¿verdad? Porque viene y se acerca, el Señor dijo, todo el que te pida, dale. Te pide la camisa, dásela. Y no estés pensando que si, cómo lo va a usar o si no lo va a usar, que si va a gastarlo en dulces o si se lo va a tomar o lo que sea. Dile, Señor, tú me dices que yo le dé a todos y Él me está pidiendo, tú eres el encargado. Yo no veo los corazones. Tú estás viendo mi corazón. Dáselo con una bendición. Tenga, que Dios los bendiga. Se lo estoy dando en el nombre de Jesús. Para su adoración. Y lo mismo lo que des aquí. Entonces, si las ofrendas son para la gloria de Dios, son para adorarlo y para honrarlo, Pablo quiere que haya el mayor cuidado en su administración. Y aquí es donde este pasaje se vuelve único, se vuelve muy interesante, porque el segundo aspecto que Pablo trata es que la administración de las ofrendas debe ser llevada a cabo honradamente. O sea, quiere decir que la administración de las ofrendas debe ser bien hecho, debe ser íntegro. Dice en el versículo 21, dice, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Esa palabra cuando dice nos preocupamos por lo que es honrado, está hablando de integridad, está hablando que esté completo, está hablando que esté bien hecho, está hablando de que haya, eso se maneje de una manera correcta. Y esto significa que las personas que lo administran deben ser personas que, para Pablo, personas de integridad o personas que tengan la capacidad y el carácter reconocido para llevarlo a cabo. Qué curioso que Pablo no nos dice
y no dice específico sobre ahí, cuando lo recojan, hagan un registro y luego me mandan el registro, yo quiero saber, etcétera, cada iglesia, o sea, no está dando instrucciones de la administración. Lo que él está buscando, cuál es su énfasis. Su énfasis es en quiénes son los que la van a administrar, en las personas. Y dice que esa integridad, esa honradez, no solo debe ser delante de los hombres, sino más importantemente, delante de Dios. Y esto me encantó, porque siempre habíamos hecho un énfasis en que cuando tú das, Dios está viendo tu corazón. Pero lo que nos está diciendo aquí Pablo es que Dios no solamente está viendo los corazones de los dadores, sino el Señor está viendo no solo los corazones de los dadores, sino el corazón y manejo de los administradores de esas ofrendas. Si son para el Señor, imagínense el cuidado que debemos tener en cómo los administramos y cómo los manejamos. Y por eso me encantó este pasaje. Me encantó porque es un reto para nosotros como equipo pastoral el ser responsables de estas ofrendas. Pablo mismo lo que hace primero es que él se declara responsable de administrar las ofrendas. Lo vieron en el versículo 19 y 20. Dice, el cual nosotros administramos. 2 veces repite, nosotros estamos administrando. Él asume la responsabilidad de la administración de la ofrenda como apóstol. Y lo administra, como dijimos, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Para Pablo, el ser fiel en la administración era un asunto de la gloria de Dios. Por eso él sentía esa responsabilidad y sentía este privilegio en la administración de la ofrenda. Y su propósito era que en la administración de esa ofrenda él fuera irreprochable, que todo se hiciera de una manera irreprochable para que nadie lo desacreditara. Iba de por medio la reputación de la integridad del apóstol mismo que había plantado esa iglesia. Entonces imagínense, si él estaba proclamando el evangelio en las iglesias en los gentiles, que se fuera a desacreditar la manera en que él estaba manejando esta ofrenda que iba a ser enviada a Jerusalén. Que iban a pasar meses tal vez de cuando se recogió a cuando se recibiera. Que se le iban a tener que llevar en físico, porque en ese entonces no había cheques ni transferencias bancarias. En un barco, en una caja, en algo se iban a tener que llevar esa ofrenda. Era delicado. Entonces él asume la responsabilidad y esto a nosotros nos informa que nosotros como equipo pastoral debemos actuar con la misma integridad, el mismo temor de Dios en el manejo de las ofrendas y los diezmos que se recogen en esta iglesia. Nuestro celo debe ser que nadie desacredite el nombre de Cristo y la proclamación del evangelio por el manejo de las ofrendas y de las finanzas. Y tristemente sabemos que ha habido gente que abusa, gente que malversa los fondos de la iglesia, que los toma como si fueran personales. Yo he escuchado personas que dicen los diezmos son del pastor. Y es un malentendido completo de lo que la Escritura dice. Los diezmos son de Cristo. Y nosotros somos meros administradores de lo que es del Señor y que fue entregado para honra, para gloria del Señor. Por eso es que no debe haber ninguna falta de honradez o de transparencia de tal forma que haya desconfianza o cuestionamiento, porque lo que se cuestionaría sería a Cristo, la palabra del Señor. Luego Pablo, en el versículo 16, recomienda a Tito. Pero noten la manera como lo recomienda en el versículo 16. Dice, pero gracias a Dios
que pone la misma solicitud. Esa solicitud es una palabra importante porque ahorita lo vamos a ver qué significa. Por ustedes en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. ¿Notaron eso? Siendo de por sí muy diligente. Esta era la característica de Tito. Era un hombre que era muy serio en sus responsabilidades. Era muy responsable, muy formal. Era de esos niños, Tito de chiquito, cuando venía de la escuela, llegaba, comía lo que le servía a su mamá, se sentaba en la mesa, sacaba la mochila y sacaba sus cuadernos y hacía su tarea. Luego. Era muy diligente de por sí. Significa que era muy celoso en su actuar y en sus responsabilidades. Y Pablo lo recomienda como su compañero en la misión apostólica en el versículo 23 y un colaborador con él trabajando entre los corintios. Entonces noten, Tito quiere ir. Tito trabaja con los corintios. Tito ha estado con Pablo con los corintios. Es un colaborador de Pablo en la misión apostólica, pero es muy diligente. Y Pablo entonces lo recomienda. Y Pablo escoge a alguien que ellos reconocían, que ellos conocían y en quien él, o sea, Pablo como administrador y responsable a final de cuentas, le tenía plena confianza. Nosotros queremos hacer lo mismo. Luego Pablo recomienda a los dos acompañantes. En versículos 18, 19, 22 y 23 recomienda a dos hombres. Uno, dice Pablo, lo describe como un hermano que tenía fama entre las iglesias por su labor en el evangelio, dice el versículo 18. Y también que había sido designado por las mismas iglesias de la región para que acompañaran a Pablo en esta responsabilidad. Pablo nota eso. Pablo les dice, miren, este hermano no solamente yo lo reconozco por su labor, sino que ustedes ya saben de él porque él ha andado circulando y tiene fama. Es reconocido un hombre entregado al evangelio y que fue comisionado por las iglesias de la región para que me acompañara en esta responsabilidad. O sea, viene respaldado por todas las iglesias. El otro hermano fue designado por Pablo. Pablo lo escoge para que los acompañe y esto es lo que dice Pablo acerca de él en el versículo 22. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en usted. ¿Ya se dieron cuenta que Pablo estaba buscando gente de manera especial o que tuvieran cierto perfil? Y el perfil que Pablo buscaba era gente que tenía un celo por hacer las cosas bien. No gente que fuera buenaza, no gente que dijera, no, es que tiene un gran corazón, no, es que no es intachable, no. Gente que hicieran las cosas bien. Porque si no hay diligencia, hermanos, en esto no se genera esa confianza en la administración. Y yo quiero decirles con mucho agradecimiento al Señor que después de años de estar orando como equipo pastoral, que el Señor nos enviara a una persona y en específico por 3 años oramos por este hombre específicamente porque él ya tenía la intención de venir, pero no podía, por 3 años lo esperamos. Que el Señor nos trajo no solamente a esta iglesia, sino a la familia de iglesias de Gracia Soberana, a Cuauhtémoc Campus, que no solamente tiene la capacidad, la preparación profesional y la experiencia, sino que es un hombre que tiene de manera extraordinaria el don de administración. Y es un hombre diligente que el equipo pastoral le tiene plena confianza
por esa diligencia demostrada en todo lo que hace. Desde que Él llegó a poner orden, a hacer las cosas bien, a enseñarnos cómo hacer las cosas mejor. Él tiene una mezcla de dones muy particular porque es obviamente un don de administración en su vida, pero también es un excelente maestro. Entonces, por eso es que es parte del equipo pastoral y la función de él es la función de ser el pastor ejecutivo. O sea, él supervisa todo lo que es organizacional, todo lo que es administración, todo lo que es el personal. Por ejemplo, cuando tuvimos la conferencia de fieles, él es el que supervisa todo lo que están haciendo el equipo de producción y los demás equipos de apoyo. Aparte de supervisar toda la cuestión financiera de la iglesia. Y no solamente de la iglesia, sino también de la escuela, que tiene un presupuesto mucho mayor que el de la iglesia. Entonces, Dios da dones a los hombres y se los ha dado a Cuauhtémoc para edificación y cuidado de la iglesia. Y le damos gracias al Señor por Cuauhtémoc. Y me da gusto que aquí esté su familia para que escuche y que sepa que nosotros como equipo pastoral, y yo los quiero animar a todos ustedes como iglesia, que le demos gracias a Dios por Cuauhtémoc, por ser un hombre de por sí diligente. Así que gracias, Cuauhtémoc, por tu trabajo como administrador y como pastor ejecutivo. Ahora, mi tercer punto, hermanos, tiene que ver con eso. Pablo termina la sección en el versículo 24 de una manera sorprendente. Les dice, por tanto, habiéndoles dicho todas estas cosas, dice, por tanto, a esta comisión de Tito y estos dos hermanos, dice, muéstrenles abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. O sea, es interesante que Pablo no les dice, ¿saben qué? Estas personas que les estoy mandando, yo les pido que les tengan confianza. Trátenlos bien, entréguenles todo. Les dice, muéstrenles abiertamente su amor. Y la verdad es que tú no puedes amar a una persona a quien le tengas desconfianza. Porque al tenerle desconfianza, lo que significa eso es que estás dudando de su carácter. Estás dudando de su corazón. Piensas algo malo de la persona. Tal vez estás pensando lo peor de la persona. Lo estás juzgando como una persona no íntegra, incapaz o hasta deshonesta. Entonces Pablo ya a los corintios les había descrito lo que es el amor agape. Cuando dice muestren abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor, la palabra es la palabra agape. Y ya se las había descrito en el 1 Corintios capítulo 13 lo que es el amor agape. Y el amor agape lo describe ahí en el versículo 7, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El extenderle confianza a una persona es una expresión de amor. Es diciendo, yo creo que tú me estás diciendo la verdad. Yo creo que tú eres capaz. Yo creo y espero lo mejor de ti. Pablo quiere que ese amor sea expresado abiertamente, en público. ¿Y saben cómo se expresa abiertamente y en público? Cuando nosotros con gratitud, con gozo, ponemos en las manos de estas personas que nos sirven las ofrendas que ellos nos han entregado. En otras palabras, si los hermanos encargados de manejar y administrar las finanzas son diligentes, nosotros no debemos de tener reserva con las personas que administran nuestras ofrendas. Y yo no quiero que lo tengan.
no solamente de Cuauhtémoc y de su equipo, sino del equipo pastoral, hermanos. Para nosotros esto, el manejo de las ofrendas, para nosotros es esto, esto es para la gloria de Dios. Y nosotros queremos tener cuidado de cómo se administran y estamos preocupados de que esto se haga honradamente. Y quiero también que tengas confianza en estos hermanos, no solamente en que lo hacen bien, sino lo hacen en discreción. Tu dar a la iglesia es algo que se guarda con mayor respeto y discreción, al punto que ni siquiera el equipo pastoral está buscando fiscalizar o estar enterados del dar de ustedes. Y quiero aclarar que los sobrecitos que tienen ahí en las sillas, esos sobres tienen la oportunidad donde tú le escribas tu nombre. Y algunas personas dicen, ¿por qué quieren saber ustedes el nombre de las personas que dan? No queremos saber el nombre de las personas que dan. Pero esto se hace para beneficio de ustedes. Si ustedes quisieran saber si sus diezmos y ofrendas se están manejando con integridad, hay una manera muy fácil de hacerlo. Ponle tu nombre a cada ofrenda y luego lleva tu contabilidad. Y si tú gustas, al final del año, tú venir y decirle, oye, ¿me puedes dar un recibo de todo lo que yo entregué en el año? Ese recibo debe ser exactamente lo que tú tienes en tu contabilidad. Es para tu beneficio si tú quieres que la iglesia lleve un récord de lo que tú das. Muchos de ustedes no lo hacen, algunos sí. Para eso está. ¿Ok? Para nosotros poder saber qué es. Aparte que a nosotros también nos ayuda a saber, y ahí dice si es un diezmo, si es una ofrenda, si es una reposición. Tú le puedes poner ahí qué es el concepto de lo que tú estás dando. ¿Ok? Ya gracias a Dios muchos de ustedes lo están haciendo electrónicamente y ponen un concepto y eso ahí ya facilita todas las cosas. Pero si no lo haces así, lo quieres hacer físicamente, para eso es el sobre. Nosotros no andamos preguntando, no sabemos cuánto dan. Y eso es para protección de ustedes y protección también de nosotros, ¿verdad? Guardar nuestro corazón. Y no vaya a ser, ¿verdad?, que nosotros hagamos preferencia, como dijo Santiago, ¿verdad?, que decía, ¿verdad?, que llegan los hermanos a lo mejor ricos y los sentamos al principio de la mesa. ¿Por qué? Porque no, pues que son los hermanos que dan más lana, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Y la verdad de las cosas es que yo sí sé una cosa, ¿verdad? Yo sí sé una cosa, que a través de los años las personas más fieles y más generosas han sido personas que ganan poquito dinero, que son bien celosas y muy diligentes. Algunas son viudas, algunas personas dan de su pensión, algunas personas dan de lo que les dan a ellos. O sea, que la iglesia no está sostenida porque hay personas aquí ricas que son generosas. La verdad, las cosas que son más generosos, proporcionalmente hablando, personas que tienen poquito, que personas que tienen mucho. Entonces nosotros no sabemos, ni queremos saber. Y gracias a Dios por ello, porque tratamos igual a unas personas que dan regularmente y fielmente y a otras personas que no dan regularmente ni fielmente. Y sin embargo nosotros los vemos exactamente igual a todos. Entonces, yo sí quiero alentarlos y quiero dejarles esta aplicación específica, hermanos. Yo quiero que tú tengas una actitud de amor para con los que administran. Yo voy a poner así, yo quiero que tengas una actitud de amor abiertamente hacia con aquellos que nos sirven en funciones administrativas. No me gustaría saber, ¿verdad?, que los ujieres sean maltratados, menospreciados o despreciados por algunos de ustedes. Ellos están sirviéndonos.
Ellos llevan nuestras ofrendas con cuidado y las manejan con respeto. Las personas que están en el estacionamiento, esos hermanos, esos son los que merecen mayor honor que otros. Ellos están en el solón o en el frío, cuidando sus posesiones, sus carros, para que no les roben algo. Una ocasión pasó que no teníamos nada en el estacionamiento y ese día alguien llegó, uno que era profesional, yo creo, porque en lo que estábamos en la reunión, se robaron 3 estéreos. Y la gente, pues hagan algo. Bueno, pues no podemos evitar. Cuando hay muchos carros, pues me imagino que los que se roban las cosas de los carros, pues les llama la atención. Dicen, wow, ya me llegó mis crismas, ¿verdad? A tiempo. Y por eso lo hacemos. Por eso hay personas que se sacrifican para cuidar nuestros automóviles. Y a veces nosotros los maltratamos. No les hacemos caso. En lugar de amarlos abiertamente, en lugar de decirles, hermano, gracias. Tú no tienes por qué estar haciendo esto. Y lo haces para mi beneficio. Es administración. Los que limpian, los que trabajan, los del ministerio de niños, todos los que sirven, hermanos. Yo quiero que como iglesia nos demos cuenta el regalo que son para nosotros. Yo le doy gracias a Dios semanalmente por este hombre. Porque ustedes deberían de saber lo que él hace para que podamos funcionar con comodidad. La gente que está en mantenimiento, la gente que limpia, la gente que está apoyando. O sea, hermanos, vean lo que Dios nos ha dado. Llamémoslos abiertamente, porque ellos fueron dados a la iglesia como una expresión del amor de Dios por nosotros. Y no debe haber sospecha entre nosotros. Lo que nosotros debemos hacer es mostrarles nuestro amor abiertamente. Ahora, déjenme decirles algunas cosas que creo que les pueden ayudar para ver que estamos tratando de seguir el ejemplo de Pablo en ser diligentes en la administración de sus ofrendas y diezmos. Número 1, tenemos el personal capacitado y los procedimientos necesarios para que todo se haga honradamente y con el cuidado y seriedad necesaria. ¿Ok? Tenemos todo un staff que quiero que ustedes sepan y lo hacemos para que todo se haga con cuidado, bien hecho y con seriedad. Al grado que nuestros estados financieros, algo que batallamos, pero que a partir de hace un par de años los tenemos actualizados cada mes, puntualmente. Y nuestro equipo administrativo se asegura de que estemos al día en todo lo requerido para llevar una administración sana y correcta. Y aquellos de ustedes que tienen negocios, que contratan un contador para que les lleve sus cuentas, deben de saber lo que significa que tú tengas a principio de mes tus estados de cuenta puntualitos. Nosotros los tenemos aquí. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando, y yo quisiera tenerlos, pues nosotros sí los tenemos. Y eso es un logro inmenso. Quiero que sepan que todo el personal de staff que trabaja en la iglesia y en la escuela, incluyendo los pastores, estamos en una nómina oficial. Tenemos salarios fijos, salarios que están registrados en Hacienda y en el Seguro Social, porque tenemos también todas las prestaciones de la ley. Y parte del compromiso que luchamos por años era tener suficiente presupuesto para que todas aquellas personas que trabajaran aquí tuvieran las protecciones que la ley les da, los beneficios que la ley nos da. La iglesia y la escuela, porque cuando hablo de la iglesia también no estoy hablando de la escuela pertenece a la iglesia. La escuela y la iglesia operan bajo un presupuesto aprobado anualmente por el equipo pastoral. Y ese presupuesto está siendo revisado,
está siendo consolidado cada mes, según los reportes financieros, y el equipo pastoral, a nosotros se nos envía un reporte concentrado cada semana del estado de nuestras finanzas. ¿Okay? Todos los pastores sabemos si hay dinero en el banco, si no hay dinero en el banco y todo lo que pasa con las finanzas. Hay un procedimiento administrativo para cualquier salida de gastos. Hermanos, los dineros de la iglesia no se manejan así como que una bolsa y con un librito, sino que hay un procedimiento formal de una solicitud y un pago. Nosotros aquí no manejamos dinero en efectivo, excepto la caja chica que tiene el asistente pastoral para pagar envíos o para pagar cosas así provisionales que se ofrecen, ¿verdad? Se hace una solicitud, se autoriza por la gerente administrativa, que ella emite el cheque, lo revisa, el pastor ejecutivo lo autoriza y luego todos los cheques son mancomunados por 2 pastores. Todo lo procuramos para que nunca vaya a ser desacreditada la iglesia en la administración de las finanzas. Y tomen por último en cuenta esto, hermanos. Todo esto se los estoy diciendo no para que ustedes sean estimulados en su generosidad o en su fidelidad. Esto no es para decir, miren, estamos haciendo bien las cosas, órale. No. Lo único que debe estimularnos a ser generosos y a ser fieles es el evangelio de nuestro Señor. Es su gloria, es el quererlo adorar, es el que Él, al final de cuentas, reciba nuestra gloria a nosotros dar nuestras ofrendas. ¿Okay? Esto nosotros lo hacemos porque queremos ser como Pablo. Porque si esto es para la gloria del Señor, nuestra administración tiene que ser rigurosamente honrada, transparente, diligente, porque es para su gloria. Y esos fondos nosotros los cuidamos, los administramos lo mejor que podamos, tenemos la mejor gente posible que lo haga, porque son de Él y son para su gloria. Y quiero que lo sepan. Y quiero que sepan que nos preocupamos por ello, ¿verdad? Porque estamos delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Amén.